Iglesia Bautista Nueva Jerusalén, comprometidos con la verdad. De los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres le llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queréis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Versículo 13. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Verso 14. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Versículo 15. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer a un prosélito o a un convertido, y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís: si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís: si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está en el altar, dinero de nuevo, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está en él. Y el que jura por el templo, jura por él y por todo lo que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el aneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, es decir, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis lleno de robo y de injusticia. Fariseos ciegos, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda clase de inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro está llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís: si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de estos profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víbora, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios escribas, y de ellos a unos mataréis y sacrificaréis, a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar.
De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Y dice la última parte del capítulo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisisteis? He aquí vuestra casa es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Señor, te agradecemos y te honramos por tu palabra pura y perfecta, la cual nosotros tenemos en nuestros labios en esta mañana, siendo nosotros pecadores y labios inmundos. Oh Señor, y por eso te rogamos que tu Espíritu, que mora en nosotros los creyentes y que nos conduce a dar testimonio de la verdad, sea con nosotros en esta mañana y nos asista, para que podamos discernir, oh Dios, el espíritu de tu palabra y no la letra muerta. Para que podamos, Señor, no solamente entender en nuestro intelecto, sino vivir por ellas. Perdona nuestras culpas y nuestras rebeliones. Te rogamos, Señor del cielo y de la tierra, que tú estés con nosotros en esta mañana, que tú nos bendiga ampliamente, que tú bendiga a esta congregación, que tú bendiga también a los que nos ven por los medios electrónicos, que tú bendigas a tu pueblo, Señor. Padre, sabemos que estamos en tiempos duros y difíciles, pero tu palabra sigue siendo la verdad, sigue siendo la antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el lucero de la mañana resplandezca y salga en nuestro derredor. Hasta ese día tendremos esta guía perfecta que nos guiará, porque ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se cumpla. Así que te rogamos, Señor, que tú hables a nuestras almas y a nuestro entendimiento para vivir por ello, en el nombre de Jesús. Amén. La verdadera religión versus las falsas religiones. Yo no sé si usted notó en ese pasaje, intentamos imprimirle un poco del espíritu con que Jesús, me imagino que estaba dando el discurso. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos pervertidos! Me imagino a Jesús que no estaba: ¡ay de ustedes, escribas, fariseos, ciegos, necios, con la manito medio torcida y la vocecita medio de mujer! Me imagino que no era así que él estaba hablando, porque él no tenía la manito torcida ni tenía la vocecita medio de mujer tampoco, como lo pintan, o como algunos líderes religiosos usted lo oye hablando: señores, el Señor esté con vosotros, con una vocecita como femenina. Eso es incómodo, hermano. A mí me da trabajo escucharles, de verdad que sí, porque hay que hablar como una mujer si tú eres un hombre. Pero el Señor aquí claramente estaba hablando con tesón y con un conocimiento exacto, claramente porque era el Hijo de Dios, pero también con un dolor en el corazón, porque la verdadera religión había sido pervertida. Y yo quiero que ustedes noten aquí que el Señor está hablando con aquellos que portaban, como decíamos la semana pasada, la palabra bendita de Dios. Ellos se sentaban, dice el pasaje, comenzando a la cátedra de Moisés. En otras palabras, lo que ellos tenían en sus manos era la verdad. Ellos no tenían un libro inventado por los hombres en la mano. Ellos tenían la palabra de Dios en sus manos. Y por eso Cristo dice: lo que ellos leen o lo que ellos le dicen cuando se sientan a la cátedra de Moisés, hacedlo, es así, pero no hagáis conforme a sus obras, porque ellos son perversos, porque son hipócritas. Y la manera como hemos de quizás comparar las religiones en esta mañana es estableciendo los elementos que el Señor muestra aquí. Les sacó en cara a aquellos que habían pervertido la verdadera religión, para que nosotros veamos elementos comunes en todas las épocas, en todos los tiempos, con relación a lo que es una religión falsa. Porque, hermanos, en una marejada de miles tras miles de religiones existentes, otras que han desaparecido y otras que están por nacer hoy, mañana y el mes que viene, solamente hay un solo camino al Padre. Y solamente hay una religión pura e inmaculada, como dice Santiago 1:24. La religión pura e inmaculada es aquella
que visita a las viudas en sus tribulaciones y a los huérfanos y se guarda sin mancha de este mundo. Eso es complicado, pero eso es lo que está ahí en las Escrituras. Se guarda sin mancha, no se contamina con el mundo. Porque si alguno, dice el apóstol Juan en el 1 de Juan, ama al mundo y las cosas que están en el mundo, el tal no pertenece a Dios, y se cerró el capítulo. Miren, ¿qué es una religión? Una religión es una actividad humana en la que se procura dar respuesta a lo desconocido e invisible, con el fin de que la gente procure alcanzar los destinos propuestos por tal fe. Esa es una definición nuestra, pero miren cómo la define el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. Dice, número 1, conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, de sentimientos de veneración y temor hacia ella, de normas morales para la conducta individual y social y de prácticas rituales, principalmente la oración y el sacrificio para darle culto. Número 2, virtud que mueve a dar a Dios el culto debido. Número 3, profesión y observancia de la doctrina religiosa. Número 4, obligación de conciencia, cumplimiento de un deber. Cualquier religión del planeta, a excepción de la religión naturalista o la teología natural, procuran recibir y o interpretar las señales dadas por alguna divinidad, para lo cual utilizan medium o profeta o iluminados o maestros o chamanes, etc. Tales individuos son escogidos según cada fe de esa por la o las divinidades de la fe que profesan. Nosotros tenemos que entender, eso es una religión. Una religión, en palabras cortas, consiste de un o varios dioses que están generalmente arriba, en algún lugar por allá arriba, y ese dios o esos dioses escoge a unos hombres que son iluminados, que son chamanes, que son los hombres, las religiones y los hombres le llaman diferentes, profetas, etcétera, videntes, etcétera. Y ese Dios, como no se puede comunicar directamente con los hombres, porque por diferentes razones, dependiendo de la religión, entonces coge a uno de esos hombres y lo aparta para sí. El cristianismo tiene mucho de eso también, porque todas las religiones tienen muchos elementos en común. Los aparta para sí, para darle a conocer a ese, la voluntad de ese Dios que ha de ser dada a conocer al pueblo. Una simple observación y un análisis exhaustivo del fenómeno de las religiones nos conduce a una duda o contradicción obligada. Y no hay manera de concluir que, 1, que las religiones son una estafa y una clara invención de los hombres, o 2, que del conglomerado de religiones hay una que es verdadera y las otras miles están equivocadas. Pero, distinguidos, se complica la decisión en esos casos, porque estamos hablando de literalmente miles de religiones. Yo les dije que el Gordon Conwell tiene unas estadísticas en su página web, y dice el Gordon Conwell allí que solamente dentro de la facción cristiana hay 48,000 variantes de la religión, 48,000 sectas o modificaciones de la religión, de tal manera que estamos frente a una materia relativamente complicada y difícil. Por lo tanto, llegar a la verdad o conocer a la verdad, al juicio del Evangelio y al juicio nuestro, tiene que ser que Dios reparta suerte, como decíamos la semana pasada, porque en medio de tantas informaciones, en medio de tantas, de un cúmulo de religión tan abismal que hay a diestra y a siniestra, inclusive en nuestro alrededor, se nos hace difícil discernir, y más que a menudo los feligreses de las diferentes religiones y sectas son un montón de ciegos y generalmente están guiados por ciegos. Se complica el asunto, un ciego no puede ver. Eso es lo que Cristo le dice a los judíos allí, ciegos, a los fariseos particularmente, ciegos, guías de ciegos. Ustedes, si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Claramente le dice aquí en nuestro pasaje que ellos, al intentar o cuando hacían a alguien prosélito o un converso a su religión, ellos lo hacían doblemente hijos del infierno.
más que ustedes no podían hacer. Imagínense el diablo intentando hacer lo bueno. ¿Qué comunión? Pregunta el apóstol Pablo a los Corintios, ¿qué comunión tiene Dios con el diablo? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión un creyente con un no creyente? Especialmente hablando del caso del matrimonio, que es que se discute allí en 2 Corintios. ¿Qué comunión hay entre lo torcido y lo derecho? Todas las religiones tienen en común que creen en por lo menos alguna divinidad, que tienen sus personas con quienes tal o tales divinidades se comunican. Tienen una norma de conducción, rituales, fuerzas enemigas y contrarias y una escatología o realidad de las últimas cosas X. La mayoría también son regias, proponiendo la falsedad del resto de las religiones. Todas las religiones dicen que todas las otras son falsas, sin excepción. Muy pocas hay que no le importa, como quizás el yoga o las religiones, porque son mixturas de religiones. Yo no le importa las otras religiones, ni aquella, ni necesariamente la catalogan como falsa. Todo el mundo al final va a tener el bien, todo el mundo va a estar bien, etcétera, etcétera, etcétera. Así que le estoy diciendo de esto para que ustedes vean en qué complicación estamos. Nosotros los cristianos tenemos los mismos elementos de las demás religiones como sigue, pero nosotros lo creemos como están aquí. Nosotros, en la religión cristiana o en la fe cristiana, claramente hubo profetas también a quienes Dios escogió y les dio su palabra, igual que las otras religiones. Y nosotros creemos que es esta palabra, que está contenida en las Sagradas Escrituras. Los profetas tuvieron nombre y vivieron en lugares conocidos como Moisés, Ezequiel, Jeremías, etcétera, y están todos aquí contenidos y usted puede averiguar incluso muchos detalles de sus vidas. La fe cristiana tiene elementos comunes a las religiones, por eso es que las religiones se le hace tan fácil engañar, porque las que son falsas comparten muchas cosas en común con las verdaderas. Pero ¿qué creemos nosotros los cristianos a grueso modo? Voy a mencionarle 6 cosas que nos distinguen en cuanto a cómo la creemos. Número 1, creemos que hay un solo Dios verdadero que existe en 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que este Dios es el Creador, santo y purísimo, eterno, soberano, infinito y eterno, quien además es la causa primera y última de todas las cosas habida y por haber, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, sean visibles o invisibles, que Él es el responsable de la creación de todas esas cosas y que todo es criatura y que por tanto todas las cosas que existen en el universo le deben a Él pleitesía y adoración, que todo en el universo es súbdito de ese Dios en 3 personas del cual nosotros estamos hablando. Número 2, creemos que todas las demás realidades del universo, incluyendo seres y cosas, sean visibles o invisibles, son creación de Dios, sin excepción. Generalmente usted va a encontrar en la mayoría de las religiones que tienen algunas deidades menores o algunas otras personas que eventualmente son dignas de reverencia y de adoración porque han alcanzado un nivel, o el honorable maestro fulano, o la divina señora fulana. Todo eso usted va a encontrar en las demás religiones. Número 3, creemos que aunque la divinidad creó el hombre y la mujer con sus manos y se comunicaba personalmente con ellos y sus descendientes, los primeros padres, de repente hubo una súbita traición de dicha confianza y nuestros primeros padres cayeron en desgracia, siendo destituidos de la gloria de Dios y privados de la amistad y la intimidad con ese Dios que, como lo describimos ahorita, es puro, purísimo y no tiene comunión con el pecado. Por cierto, una parte ahí, uno de los distintivos claros de las religiones de los hombres es que comulgan con el pecado. Usted va a encontrar eso, ellos no son regios con el pecado. Número 4, creemos que a pesar de su infinitud e inmensidad, la de Dios, se ha dado a conocer a su creación.
y que ha manifestado detalladamente, aunque paulatinamente, su voluntad a sus criaturas inteligentes, y que esa revelación de sí y su voluntad fue traída muchas veces y de muchas maneras para los hombres mediante los profetas, Hebreos capítulo 1, versículo 1, además de la vasta evidencia que nuestros sentidos pueden apreciar con diferente intensidad en la creación material. Es decir, Dios no solamente se dio a conocer a través de los profetas en las Sagradas Escrituras, sino que reveló mucho de sí en la naturaleza, en el vasto universo que nos rodea. Ambas revelaciones son históricas, pero a la vez dinámicas. Es decir, fueron dadas hace mucho, pero Dios las sigue confirmando mediante su provisión perpetua. La revelación natural es renovable y dinámica, es decir, la creación, la naturaleza. Su revelación escrita es histórica, se dio a los profetas y apóstoles, que el total de esa revelación está contenida, creemos, en las Sagradas Escrituras. Está contenida aquí en el documento que nosotros llamamos Biblia. Número 5. Creemos que su revelación última, ojo aquí, y definitiva, fue la encarnación del Hijo de Dios. Última y definitiva. Última, dice Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3, que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado a través del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Creemos que su revelación última y definitiva fue la encarnación del Hijo de Dios, es decir, el Señor Jesucristo, nacido de una virgen de Israel, llamada María. No estamos hablando de un individuo que no hay registro histórico por ahí de ese individuo. No, estamos hablando de un individuo que nació de una virgen israelita llamada María, desposada con un joven judío llamado José, quien se casó con ella después de haber quedado encinta por obra y gracia del Espíritu Santo, de la descendencia, que él es de la descendencia del rey David según la carne, nacido en Belén, en la provincia romana de Judea, en aquel entonces, en tiempo del emperador romano Julio Cayo César Augusto, la primera vez que Quirino o Cirenio fue gobernador de Siria, siendo Herodes el grande rey y regente de Judea y Perea en ese entonces. Estamos hablando de un individuo que usted lo puede rastrear en la geografía y en la historia, nuestro Señor Jesucristo. Creemos que esa es la última revelación de Dios. Esa revelación última y por tanto histórica fue la más extraordinaria de todas y que puso fin a cualquier especulación y doctrina o mandamiento humano que se hubiera inmiscuido en la verdadera religión, como vemos en este caso de nuestro texto. Esa revelación última está detalladamente documentada como profecía en todo el Antiguo Testamento hebreo, como biografía en los 4 evangelios del Nuevo Testamento y con explicaciones y detalles teológicos en todo el Nuevo Testamento, de modo especial en los libros en los evangelios, aparte de los evangelios, en los libros de Hebreo y Apocalipsis, no sin dejar de lado la importancia de las cartas paulinas. Y número 6 y último, creemos que podemos confirmar y demostrar la veracidad de nuestra religión. Esto es muy importante, de nuestra fe, no solo de manera testimonial y documental. No la podemos demostrar solamente porque tenemos esta escritura en la mano, porque otras religiones tienen escritura. Los hindúes tienen los Vedas y el Bhagavad Gita, y los musulmanes tienen el Corán. Entonces, ¿qué es lo que tú me estás diciendo? Nosotros también tenemos. Momento. Podemos afirmar y demostrar la veracidad de nuestra religión, no solo de manera testimonial, documental, sino mediante el resultado, oigan hermanos, el resultado tangible de vidas transformadas, cartas abiertas que hemos escapado de la corrupción que hay en el mundo, viviendo para la voluntad y la gloria de Dios, como dice una y otra vez nuestro texto. Ese es el testimonio fiel de que la fe que profesamos es verdadera.
No son un montón de pervertidos, aunque en la iglesia hay un reguero de pervertidos, sino hombres y mujeres santos de Dios que viven para Dios, para la gloria de Dios. Si usted es un pervertido, si usted es un pecador irremediable, tiene chance de venir a Cristo, pero usted no es cristiano. Si se muriera hoy, va para el mismo sitio que van los fariseos que vemos aquí en el texto. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos decir? Para la gloria de Dios, que esta transformación radical en vidas nuevas y luceros sucedió mediante el poder de Dios, quien nos dio su Espíritu cuando, habiendo oído el Evangelio de Jesucristo, creímos en Él de todo corazón, rindiendo nuestra voluntad al señorío de Cristo. La evidencia es palpable porque ladrones, homosexuales, pornógrafos, fornicarios, adúlteros, pedófilos, avaros, mentirosos, habladores, idólatras, rebeldes, estafadores, odiosos y toda clase de comportamiento natural del hombre ya no es normativo en el creyente, que ya no vivimos según la carne, sino según el Espíritu, porque las cosas viejas, lo que éramos eso, pero ya no. Pues ahora ustedes se creen que son santos. Usted cree hacer lo que usted quiera. A mí me han dicho santo. A los santos y fieles que están en tal lugar, le escribía el apóstol Pablo. A los santos y fieles que están en Éfeso. A los santos y fieles que están en Corintio. El cristianismo, la religión del Señor, la verdadera, tiene cartas abiertas. Cuando Pablo estaba exponiendo el Evangelio, usted lo puede leer en su casa ahorita en Corintios, primera de Corintios capítulo 1 y capítulo 2, respectivamente. Les decía, yo no necesito una carta de recomendación de mi ministerio, porque la carta de recomendación de mi ministerio son ustedes, vidas cambiadas. Y eso es lo que 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 al 11 nos recuerda. No erréis, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los hechiceros, ni los avaros, ni los afeminados, ni los que se echan con varón, ni los ladrones, ni los estafadores, ni los mentirosos heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos de vosotros, pero ya no. Ya habéis sido lavados, ya habéis santificado por la preciosa sangre del Cordero de Dios. Léalo para que usted vea que eso es lo que dice. ¿Qué podemos nosotros decir? Entonces, a sabienda de esto, yo creo que nosotros tenemos claras evidencias de reconocer cuando por lo menos alguien es falaz o cuando es un estafador. Por sus frutos. Por sus frutos los conoceréis. Él es cristiano, pero ella es cristiana, pero de vez en cuando se le va la guagua y se acuesta con hombres por ahí. En la mente suya es cristiana, esa no es cristiana nada. Esa está camino al infierno y si no conoce al Señor rápido, va para el infierno. Eso es lo que dice aquí, no erréis. Hermano, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Yo les dije la semana pasada que la desgracia que tenemos que en los últimos 30 años todas las doctrinas del Evangelio han sido removidas, como cuando tú remueves una matita flaca así se le caen todos los frutos. Y los grandes predicadores de las masas y que escriben muchos libros han cambiado todas las doctrinas a vida y por haber que la iglesia creyó por 1950 años sin falta. Y ahora ya no significan eso. No sé a dónde llegaremos. Pero ¿qué distingue las falsas religiones, aun las que parecen verdaderas? Nuestro Señor Jesucristo nos da dos señales grandes aquí en Mateo 23. Dos grandes señales que le quiero comentar. ¿Qué las distingue? Como podrás observar o como pudiste ver quizás en el Evangelio capítulo 23, aquellas palabras ni siquiera aparecen del Cristo que predican por ahí, porque el Cristo que predican por ahí es tan amante y tan amoroso de la gente que Él está dispuesto a negociar con el pecado, pero el Cristo de las Escrituras no. Le preguntaron a un gran predicador, está vivo todavía, que si él creía que
Un hombre de Dios, que le estoy diciendo, estoy convencido de eso, pero le hicieron la pregunta en público, que si él creía que los que no eran cristianos, no se convertían a Cristo, iban al infierno, y él se enojó en la pantalla de la televisión, en CNN, frente a Larry King, y le dijo: a mí no me llamaron a predicar eso, a mí me llamaron a predicar el amor de Dios, y qué sé yo quién, qué sé yo, a mí sí me llamaron a predicar que los que no se convierten van al infierno. Los escribas, hipócritas. Ustedes cuando hacen un converso, lo hacen 2 veces más hijos del infierno que ustedes. Ustedes también están con una pata en el infierno, y el resto del cuerpo está a punto de caer. ¿Por qué? Por hipócritas. ¿Cómo habrás podido observar? Las religiones no son cosas, son actividades humanas. Tienen que ver con gente, y por tanto tienen que ver con personas, con interacción, con relación, etcétera. Por ello, al hablar de religiones, no podemos olvidar que estamos refiriéndonos a un esquema de pensamiento, a un dogma, a relaciones, a normas, etcétera. En nuestro texto, Jesús desenmascara la falsedad de la religión judía atendiendo al obrar de sus guías y líderes. Y yo quiero que mientras observamos el pasaje y vemos estos elementos que caracterizan a la religión judía, veamos los mismos elementos en prácticamente cualquier religión falsa. Usted verá, aquella religión que había sido la verdadera religión en un periodo de la historia antes de Jesucristo se había corrompido y ya no era verdadera. Lo curioso es que era una falsa religión, aunque poseía la revelación verdadera y original en sus manos, en el idioma original en el que se dio, manuscritos de los originales en sus propias manos, inclusive sus rituales, como vimos la semana pasada, eran correctos. Esto debería aterrarnos. Esto debería ponernos a temblar, porque no estamos hablando de cualquier cosa. Estamos hablando de que la gente que tenía la pura palabra de Dios en las manos, y con esto no quiero decir que esto sea pura, pero esto es una traducción, y ustedes saben que en las traducciones muchas cositas se pierden. Es más, esta es una traducción del latín, de la Vulgata latina. Más cosas se pierden todavía, una traducción de una traducción. Entonces, esta gente que gozaba del favor de Dios, a quienes Dios le había mandado profetas una y otra vez para corregir lo torcido, y quienes poseían los rollos originales en sus manos, se desviaron de la verdad. Y a la venida de Cristo, hacía muchos siglos que se habían desviado de la verdad, no era un asunto nuevo. Cristo desenmascara la desgracia de la religión judía y la falsedad. Sus ritos eran correctos, se sentaban en el lugar correcto, a la cátedra de Moisés, pero se habían pervertido. Eso debe aterrarnos, hermano, de verdad que sí, debe aterrarnos. El problema era que sus líderes, los escribas y los fariseos, y los saduceos, peor todavía, no eran regenerados. Sus corazones no habían sido transformados. El Espíritu Santo no moraba en los corazones de ellos, como dice Romanos capítulo 5, versículo 5, y por tanto, ¿cómo es posible que algo espiritual pueda ser entendido por algo carnal? Eso es una locura, eso no se puede ni siquiera pensar, porque las cosas de Dios, las cosas espirituales se disciernen por gente espirituales. Primero los Corintios capítulo 2, versículo 14 al 17. Los corazones de ellos no habían sido cambiados. Y yo te pregunto, ¿ha sido tu corazón transformado? Cuando dábamos el 6º punto de la realidad de la religión cristiana, tú entras ahí. Si no entras, tienes chance en esta mañana. Qué bueno que estás en el lugar correcto, estimo yo, porque ahora hay que tener cuidado con a quién tú oyes, y lo que tú oyes es un lío, es un verdadero problema. Les doy un consejo. Cuando se vayan a disponer en las manos de un guía espiritual, de un pastor, de un, qué sé yo,
No lo hagan a ciega, averigüen sus vidas, porque por sus frutos los conoceréis. Eso es lo que Pablo hace en 1 de Timoteo capítulo 3 cuando da las credenciales de un obispo, que lo vamos a leer en breve. Le dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, que sea marido de una sola mujer, que no esté acusado de disolución, ni de los de adentro ni de los de afuera, que tenga buen testimonio adentro y afuera. Tiene que ser un hombre santísimo de Dios, o si no, deje eso. Deje eso, porque el tipo lo va a llevar al infierno. No estamos bregando con batatas ni con plátano aquí. Es con gente, con almas de vidas, que o van al cielo o van al infierno. Ciegos, guías de ciegos. ¿Y qué pasa si un ciego guía a otro ciego? La respuesta es clara. Distinguidos, y no hay nada más fatal que una religión con la correcta revelación, pero cuyos guías y líderes e integrantes no sean regenerados, no sean transformados, no hayan sido lavados por la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es como procurar que un mono sea inteligente y que haga planos y que haga edificios. Eso es una locura. Usted lo puede llevar a la escuela y lo puede llevar a la universidad, pero seguirá siendo un mono estúpido, burro, animal. Imposible. Es una locura. Sería como conseguir que el diablo haga el bien. Un hombre pervertido dirigiendo las vidas y las almas de otros. No, hermanos, eso es una locura. Eso no tiene ningún sentido. Nuestro texto, como pudiste quizás notar así a grueso modo la lectura, saca a relucir dos acusaciones básicas que Jesús le hace a los doctores de la ley o a los escribas y fariseos. Número uno, que eran hipócritas. Lo menciona como 15 veces el texto. Y número dos, que eran ciegos guías de ciegos. Vamos con la primera, ciegos guías de ciegos. Mira el verso 16. Ay de vosotros, guías ciegos. Esa palabra guías es la palabra que se suele traducir en las escrituras como líder. Y desgraciadamente siempre que se traduce en un sentido negativo. Hay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada. Ojo aquí con estos tigres. En pocas palabras, los ciegos, guías ciegos, están preocupados por lo cuarto. No juegue con su chelito. Esos tigres están para vivir bien. Vaya a la casa de ellos para que usted vea que viven como burgueses. Y no sudando en la calle, trabajando, con los cuartos de los feligreses. A veces riman las cosas. Ay de vosotros, guías ciegos, pues decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si jura por el oro del templo, por los chelitos, ahí no. Oiga qué clase de perversión tenían esos tigres. Verso 17, insensatos, ciegos, porque ¿cuál es mayor? ¿El oro o el templo que santifica el oro? Verso 18, también decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está en el altar, es deudor. Verso 19, necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Por favor, se me están yendo por la tangente, pero no cualquier tangente. Verso 20, pues el que jura por el altar jura por él y por todo lo que está sobre él, y el que jura por el templo jura por él y por todo lo que lo habita, y el que jura por el cielo jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en el trono. Usted quizás me haya escuchado decir que un líder, en la definición regular del término, es alguien a quien la gente sigue. Usted busca la definición de líder en cualquier diccionario del mundo y en la internet donde usted quiera, y va a encontrar que la definición básica es alguien a quien la gente sigue, un pionero, alguien que guía a otro. De ahí que el liderazgo en sí no sea un talento o don espiritual, sino natural, que Dios se lo da a la gente. A los políticos, a los medios, a mucha gente tienen el don de liderar,
de que la gente les siga, de que ven algo en ellos raro y les siguen como ciegos. Así eran estos tigres de este pasaje, los escribas y los fariseos. Ellos eran líderes, la gente les seguía en masa. Por eso eran ciegos que guiaban a ciegos. Dentro del conglomerado de los hombres, a uno Dios le da las capacidades, habilidades y les provee de las circunstancias de dirigir y ser líderes. Es un talento del cual Dios pedirá cuenta en el gran día del juicio. Cómo lo usaron los hombres, cómo lo usamos o cómo lo usaron aquellos que lo tienen. Bendito Dios cuando las sociedades encuentran líderes como Daniel y como Nehemías, como estudiábamos aquí el miércoles pasado en el culto de oración. ¡Wow! Nehemías, un líder, un ejemplo de líder. Él no era sacerdote, no tenía nada que ver con los religiosos, pero era un líder del pueblo. Tanto así que en 12 años gobernó a Israel y tenía 150 siervos consigo y nunca le cobró un centavo al Estado, sino que con su propio dinero le alimentaba a esos 150 siervos junto consigo. Y cocinaba diario un buey, y si mal no recuerdo, eran 8 o 12 ovejas diarios para esa gente, y era de su bolsillo. Y dice que no le cobró nunca un centavo al pueblo porque estaban en grave afrenta y en mucha pobreza. Así, de eso no hay. Usted ve el tigraje de ahora de nuestros políticos, ojo con eso azaroso, gastan 2 millones, 7 millones, 20 millones, 100 millones y 200 y 1000 y 5000 millones en una publicidad para que me elijan a mí, el más bonito de los hombres. Es una locura, mi hermano. ¿Cómo usted va a gastar 200 millones para ganarse 4 millones en su periodo de gobierno? Por favor, por favor. Ojalá y Dios le conceda a nuestra nación, como orábamos el miércoles, por lo menos un respiro con un líder temeroso de Dios. Dice Nehemías en el libro de él, que él obraba así porque era temeroso de Dios. Venga el miércoles, que hay algunos asuntos interesantes con relación al liderazgo que yo creo que usted necesita saber. Por cierto, el ministerio y el liderazgo no tienen que coincidir. Aunque muchos de quienes son llamados al ministerio son también líderes, pero no tienen que ver una cosa con la otra. Y los ejemplos están de más en las Escrituras. Y cuando coinciden, Dios mismo los llama a ellos, sus siervos o ministros, como el caso de Moisés, por ejemplo. Pablo le dice a Timoteo que debía ejercer su llamamiento a tiempo y fuera de tiempo. Es decir, otras traducciones lo traducen cuando te quieran oír y cuando no te quieran oír. ¿Por qué? Porque vendrá tiempo cuando la gente no quiere oír. Pues ya no hay gente, entonces ya no voy a predicar, ya no voy... No, cumple tu ministerio, aunque no quieran oír. Aunque te voten, cumple tu ministerio. O necesariamente para cumplir el ministerio de la palabra hay que estar en una plataforma de esta naturaleza. No, cumpla su ministerio, amigo. El ministerio del evangelio puro e inmaculado no está ligado a una facultad de liderazgo, sino a una de ministro, de siervo, de esclavo de Cristo, hombres fieles e idóneos. Pero también encontramos a ministros como Ezequiel, el sacerdote, a Jeremías, etcétera, a quienes no les siguió ni una mosca, y Dios lo llama a ellos sus ministros y sus siervos. Es decir, una cosa no tiene que ver con la otra. Claramente hay algunos como Josué, Elí, Samuel, Zorobabel, que eran ambas cosas, otros solamente tenían una facultad de ministro. En nuestro texto Jesús nos deja ver que lo único que importaba a aquellos fariseos que guiaban ciegos era el dinero. De eso tratan estos versos, dinero. Tú puedes jurar por cualquier cosa, pero cuidado con esos cheles que están ahí. Cuidado. Desgraciadamente, tomaban las viudas y la despojaban de sus herencias y de sus bienes. Eran unos estafadores, como hay hoy día. Anoche me contaba un amigo de su madre,
que el pastor le estafó y le quitó un terreno para construir una otra iglesia. Así de sencillo, una viuda. Se aprovechan de la nobleza, ¿verdad? De la viudez. Pero ¿qué entonces eran esos ciegos? ¿Qué es eso de ciegos, guías ciegos? Es decir, ellos mismos eran ciegos y también lo eran quienes le seguían. ¿Qué nos está diciendo Jesús con esto? Ciegos, porque claramente aquí se utiliza una metáfora. Ciegos no era, Jesús no estaba diciendo que ellos no veían literalmente, que tenían los ojos cegados, los ojos físicos. ¿Qué implica entonces? Es una declaración de que su interpretación y o entendimiento de la cátedra de Moisés era errática. Ese es el problema aquí. No era que ellos no podían leer a Moisés, era que su entendimiento, cuando copiaban lo que Moisés decía, era en error, era un desastre mayúsculo. Por eso estaban camino al infierno y sus adeptos eran también reos del infierno. Aunque eran doctores y rabinos, no entendían las escrituras, la habían volteado patas arriba. Es una locura. Llegar a una conclusión tan necia y tan estúpida sobre la finalidad de la verdadera religión con la Biblia en la mano, eso es una locura. Llegar al punto de declarar al final que Dios lo que está buscando es que la gente sea rico, que la gente sea, y lucrarme yo mismo de las ofrendas, de los aportes de los hermanos para mi manutención y para vivir como burgués. Esa es la estupidez más grande a la que un supuesto ministro del evangelio puede llegar. Eso es ridículo. El evangelio y el dinero son antagónicos, son enemigos. Una cosa no tiene que ver con la otra. Y mientras más dinero hay, más complicación hay para el evangelio. Mientras más se enriquecen las culturas, más abandonan el evangelio. Mientras más procuramos dinero por aquí y por allí, la mayoría de veces nunca es para la causa del evangelio, es para la causa personal. Busque a esos verdugos. Aquí hay varios ejemplos de iglesias de este tipo, incluso evangélicas, y vaya y averigüe la vida de esos tipos. Son burgueses con la feligresía. Ellos no han usado eso para expandir el evangelio a las naciones. Ellos han usado eso para expandir su panza, como los delata Pablo en el libro de los Romanos, capítulo 14 y 15. Dice que el Dios de ellos es el vientre. Dinero. En esas congregaciones, sean de la religión que sea, el dinero ocupa un lugar importante y un tiempo importante. Miren que Joel ni habló de ofrenda, se le olvidó las ofrendas. Aquí no estamos interesados en su chelito, hermano. Es verdad que Dios manda a sus hijos a dar de corazón pronto, voluntario, pero si usted se lo quiere comer, ¿qué nosotros podemos hacer con eso? Usted se lo come, su chelito y ya, y se resolvió el problema. El evangelio no tiene que ver con dinero, son antagónicos. Apréndase eso. El evangelio y el dinero son antagónicos. ¿Cuál es el sacro error aquí? Que si de algo no trata la religión pura, es de dinero, y mucho menos de un interés avaro en el ministro. Satanás había entenebrecido el entendimiento de aquellos que una vez fueron los representantes de la verdadera religión. Estos oficiales se habían enriquecido vulgarmente a costa de sus seguidores. La gente en la teología farisaica y escribana podía comprometer en juramento cualquier cosa, pero no podía comprometer nada que tuviera que ver con el dinero. Ya Cristo lo ha acusado antes. Mire lo que decían estos verdugos para que usted vea cuál era su interés por el dinero. Decían lo siguiente: si usted el dinero con el que debe ayudar a su padre lo da a Dios, hace mejor. Así decían ellos. Hermano, ¿y cuándo Dios ha necesitado un centavo de nadie? Si Dios tuviera hambre, nos lo diría a nosotros.
No, a tus padres no, al dinero. ¿Para qué es el dinero que se utiliza, que se recoge en las congregaciones? No es para la obra del ministerio, no es para atender a la gente. Cuidado, Dios no recibe de nosotros absolutamente nada, porque Dios no tiene necesidad de absolutamente nada. Así que estemos claros en estos asuntos. Eran estafadores y manipuladores. Por tal razón, literalmente, cerraban las puertas del cielo a sus adeptos. Eran básicamente emisarios y embajadores del infierno, cuya misión era asegurarse o asegurarle el infierno a sus adeptos. 2 veces hijos del infierno. Eran ciegos, guías de ciegos. ¿Qué problema? Esta es la marca más clara de una falsa religión. Me he querido concentrar un poco en esto, porque el Señor por alguna razón le dio mucha importancia aquí en las Escrituras. Una y otra vez, este no es el único capítulo que habla de eso. En el Evangelio de Jesucristo usted va a encontrar este tipo de formato de nuestro Señor desde comienzos de su ministerio. Una y otra vez acusando a los líderes falaces que habían tomado la palabra de Dios y la habían tergiversado, y les dice una y otra vez, una y otra cosa. En una ocasión, creo que en el capítulo 12, si mal no recuerdo, de Mateo, los acusó de que esa afrenta no les sería perdonada ni en esta vida ni en la venidera. Los mandó al infierno sin remedio. Cristo, claro, Él tiene la autoridad, Él es el Hijo de Dios, pero esta es la marca más clara de una falsa religión: su preocupación y énfasis malsano y desmedido por el dinero, así como el uso privado que suelen dar al dinero. ¿Ustedes saben por qué Martín Lutero y los reformadores se dividieron de la Iglesia Católica? Porque esos pervertidos lo que andaban buscando era cuarto, con las famosas indulgencias. Y esa gente dijo: no, pero es que aquí tiene que haber un problema. Es que no es posible que el Evangelio de Dios sea dinero, 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 dinero y dinero. Y mandaban a sus comisionados a los pueblos y a los reyes a buscar dinero, porque había que construir la gran catedral de San Pedro. Desde que vea una religión con énfasis en las ofrendas, los diezmos, colecta, dinero, 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 hay peligro, huya de ahí, hay problema ahí. Eso, ahí está el diablo. Y si ese predicador no es todavía un emisario de Satanás, está comenzando a negociar las cosas. Tenemos que entender, hermanos, esta realidad. Y yo quiero que veamos algunos pasajes para que usted vea que yo no estoy aquí simplemente exponiendo unas ideas que tengo con relación a este asunto. Cuando Dios le revela a Moisés cómo debían ser los líderes o guías del pueblo, he aquí las características básicas. Vaya a Éxodo capítulo 18, verso 21. Mire cómo dice. Éxodo 18, verso 21, dice así: además escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud. Eso es Jetro, el suegro de Moisés, que mandado por Dios le está diciendo a Moisés cómo debían hacerse las cosas para que no se volviera loco. Además escoge tú de entre todo el pueblo a varones de virtud, tipo con el cerebro bien puesto y con características claras, temerosos de Dios. Varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad. Mire la otra: que aborrezcan el dinero. Ah, pues usted está loco, pastor. Sí, yo sí, loquísimo. Que aborrezcan los cuartos. Porque la raíz de todo lo malo, de toda maldad, es el amor al dinero, el cual codiciando muchos se desviaron tras la mentira. Le dice Pablo a Timoteo, eso está ahí en las Escrituras, eso yo no estoy inventándome esos asuntos. Cuando la iglesia primitiva se vio en la necesidad de escoger varones para el servicio y la administración de recursos, adivinen qué,
Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este asunto. Le vamos a poner cuarto en la mano. Ven acá, ¿por qué tú necesitas un hombre espiritual para ser un diácono? ¿Por qué tú necesitas un hombre lleno de virtud, temeroso de Dios y entendido? Porque va a bregar con gente y con mujeres, algunas endiabladas, que lo van a hacer caer si el tipo no es un hombre de Dios. Anótelo eso, es por eso que se necesitan hombres de Dios, varones de virtud, llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría y de temor de Dios. Mire, cuando el Espíritu Santo reveló a Pablo cuáles eran las características que debían tener los líderes espirituales del pueblo de Dios, o los ministros, para no usar la palabra de la que estoy en contra, por las Escrituras. Mire cómo dice 1 Timoteo capítulo 3, verso 1 al 7, y les quiero mencionar algo que aparece muy especialmente en el versículo 3, pero mire el versículo 1, palabra fiel, si alguno anhela obispado, si alguno anhela ancianato, si alguno anhela el pastorado, buena obra desea, es una buena obra, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, y fíjese lo que dice después, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. El dinero, o mejor, el amor al dinero, es la raíz de todos los males. Resulta descabellado que alguien amante del dinero ejerza el ministerio, porque terminará quedándose con Mamón o con el Dios dinero. Nadie puede amar a Dios, a dos señores. Al final terminará amando al que puede tocar, al que puede ver, al que puede tener a su lado en una cajita. Nadie puede amar a Dios y a las riquezas. Un ministro o religión o iglesia o expositor que mezcle el evangelio con el dinero, por lo menos se ha comenzado a desviar de la verdad. Por lo menos. Pablo trabajó como una bestia para no ser carga a los nuevos creyentes ni a las iglesias, aunque tenía el derecho y deber de vivir del altar, como él mismo dice, pero a sabiendas de que trabajaba entre no judíos, es decir, entre gentiles, prefirió no hacer uso de tal derecho para evitar cualquier estorbo del evangelio, porque la causa de aquel hombre era el evangelio de Cristo, porque la causa de aquel hombre era la verdad, porque la causa de aquel hombre de Dios era que las almas vinieran a los pies y al conocimiento de Dios. La segunda característica la veremos en nuestra próxima ocasión. Quería hacer mucho énfasis en este asunto, pero hermano, yo quiero que reflexionemos aquí, cerrando esta plática en esta mañana. Ciegos, guías ciegos, le dicen a la gente cuando juren o cuando hagan un juramento, un compromiso, cuidado con lo cuarto. Eso no va involucrado en el juramento. Usted puede jurar hasta por Dios, le decían ellos, pero por los chelitos no. No lo comprometa. Aún los chelitos que son para ayudar a su padre, que ya está torcido, que necesita ayuda, tráigalo a la iglesia mejor. Ese era lo que ellos le decían. Porque Dios lo va a bendecir más, siémbrelo para que usted vea, y así le podrá dar, no 1,000 pesitos, 2,000 o 5,000 al papá, le podrá dar 100,000. Consejo:
El exponer nuestras facultades a este tipo de predicadores no solo es peligroso. Pastor, ¿por qué te lo dice? Porque yo sé de aquí gente que oye pervertidos de este pueblo, que son predicadores de lo cuarto, y lo oyen en su casa ahí como si no fuera nada. Eso no solamente es peligroso. Usted sabe de quién estoy hablando, para no ser muy duro. Es fatal. Te va a llevar al infierno. Y si lo oigo por la emisora, oiga a quien usted quiera, pero eso es fatal. Eso te llevará al infierno. Es que, hermanos, ellos no se volvieron pervertidos de un día para otro. Eso fue con mucha sutileza y con un plan y una estrategia bien establecida. Y sentándose en la cátedra de Moisés, al pasito, una dosis pequeña ahora, una dosis pequeña después, otra ahorita, y después usted queda amarrado. No solamente es peligroso, es fatal. Distinguidos, estimados y amigos, no es con plátanos o con cosas que se brega en la religión. Es con el destino de nuestras almas. De ahí la urgente necesidad de ser cuidadosos en con quiénes y a cuáles voces oímos. El Señor que reparta suerte y nos ayuda a discernir la verdad en medio de una marejada de malhechores que visten bien, que como pretexto hacen largas oraciones, pero que despojan las casas de las viudas y que son guías de ciegos. Y al final ambos caerán en el hoyo. Señor, te agradecemos en esta mañana por tus bondades, por dejarnos tu palabra, que es fiel y verdadera. Gracias. Gracias por ella. Gracias por Jesucristo. Gracias por los distintivos claros de la verdadera religión. Pero gracias también por este distintivo que sobresale por encima de los demás, de los falaces. Ellos procuran vivir del cuento. Ellos quieren vivir de la feligresía. No nos dejes, Señor, confundir nunca las cosas. Y déjanos poner cada cosa en su justo lugar y en su justa medida. Aquellos se enfocaban en los rituales y en la apariencia externa y en diezmar hasta de las hierbas y los huevecillos que ponían los pajaritos en el patio de su casa, cuando lo más importante era la justicia, la misericordia y la fe. Ayúdanos a nosotros, Señor, a entender que tú no comes dinero y que tú no cobras mensualmente para pagar tus biles o tus deudas, sino que tú no necesitas nada de nosotros y que todo lo que tú nos concedes tener es para el bien de nuestro y de los demás. Que cuando tú nos das libertad económica no es para enriquecernos nosotros y para engordar como cerdos, sino para ayudar en este mundo tan pervertido y tan desigual por el pecado de los hombres. Ayúdanos a los creyentes a entender que nuestros oficios, que las habilidades no son para nosotros solamente, sino que son para el bien común de este planeta, Señor. Gracias por el ejemplo que nos han dado otros en el pasado, Señor, en esta materia. Hombres y mujeres de carne y hueso, falibles, pecadores, pero transformados por la gracia de Dios, quienes no se han lucrado a sí mismos solamente para su comarca o para sus asuntos privados,
sino para la causa del evangelio, para la causa del bien común, para la causa de la filantropía en sentido general. Y han hecho hospitales, escuelas, edificios, centros de regeneración, orfanatorios, etcétera, Señor, porque para eso, para los más débiles y necesitados y pobres y menesterosos, es exactamente que tú nos concedes el privilegio de poder tener más habilidades que otro para quizás poder hacer bienes y recursos de esta vida, Señor. Ayúdanos a no ser como los hipócritas. Ayúdanos a no ser como los gentiles, sino como tus santos y fieles, para la gloria de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, el miércoles tenemos nuestro tiempo de oración y estamos hablando de Nehemías, de un ejemplo de líder político, si quiere.